Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta sección Tras la Verdad Bíblica, un lugar donde analizamos los hechos de allá afuera a la luz de la palabra de Dios, renglón tras renglón y precepto tras precepto. Un poquito aquí, un poquito allá, pero siempre apegados a la ley y al testimonio. Si no hablamos conforme a eso, es porque no nos ha amanecido. Bien, en esta ocasión quiero tratar un tema que es de por sí bien espinoso, bien difícil, poco complicado y controversial dentro de las iglesias, de casi todas las iglesias, porque se trata de dinero. Sí, estoy hablando del diezmo. Ese tema espinoso dentro de la iglesia, porque lamentablemente las personas para estos últimos tiempos se han vuelto mucho más egoístas y sobre todo mucho más materialistas. Y ven solamente el hecho de dar el diezmo como dicen ellos, pagar el diezmo. Ven como una imposición obligada el hecho de tener que diezmar. Y son forzados a hacerlo muchas veces dentro de algunas denominaciones. Hay hermanos que son forzados a tener que dar el diezmo muchas veces, aún sin ellos poder dar el diezmo. Pero no es exactamente de eso lo que vengo a hablar, porque no quiero polemizar el tema del diezmo en la iglesia, sobre todo en la iglesia adventista del séptimo día, que es un tema que es bien amplio para poder cortar por muchos lugares y hacer muchos trajes que estoy seguro le servirían a muchas personas. Pero hay preguntas que surgen y nosotros tenemos que responder esas preguntas a la luz de la palabra de Dios. Una de ellas es, ¿debe el cristiano diezmar o seguir diezmando en estos tiempos? ¿Es el diezmo una práctica que quedó en el Antiguo Testamento o es un principio eterno de fidelidad hacia Dios? Esas son preguntas que tenemos nosotros que responder. Ese es el objetivo de este video en esta ocasión. Responder básicamente esas dos preguntas. ¿Debemos seguir diezmando hoy? ¿O ese es un principio eterno de fidelidad hacia Dios? El acto de dar la décima parte. Estas preguntas, como dije, han dividido opiniones durante siglos y hoy en día no es la excepción. Algunos dicen, bueno, eso es parte de la ley de Moisés. Otros afirman que como Dios no cambia, entonces sus principios tampoco cambian. Pero hoy quiero que veamos este tema sin etiquetas y sin denominaciones, para así nosotros poder descubrir la esencia espiritual detrás del acto de dar y ser fieles a Dios. No se trata solamente de dinero, se trata de corazón, de adoración y reconocimiento, porque al final el diezmo nos enseña algo mucho más profundo, que todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. El principio de dar lo primero y lo mejor no nació cuando Moisés en el Sinaí. Lo encontramos desde el principio, en el Génesis, con los patriarcas de la fe. En Génesis 14:20 dice la palabra de Dios lo siguiente: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Eso es refiriéndose a Melquisedec. Abraham, antes de la ley, antes del Sinaí, reconoce la mano de Dios en su victoria. Y su primera reacción no es guardar, es devolver al Señor. Más tarde, en Génesis capítulo 28, 20 al 22, Jacob promete a Dios: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Estos relatos muestran que el diezmo surge como una respuesta voluntaria y de agradecimiento, no como una imposición legal. Desde el principio, el diezmo fue un acto de reconocimiento y de fe. Pero con el tiempo, Dios estableció un sistema ordenado en Israel. En Levítico 27, versículo 30 al 32, dice allí la palabra de Dios lo siguiente: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová.
Aquí el diezmo no es solo generosidad, es consagración. Dios está diciendo, esa parte es mía. Luego en capítulo 18, versículo 21 dice, y explica el propósito de esa ley y de esa organización. Dice allí, y a los hijos de Leví he dado todos los diezmos en Israel, por heredad, a cambio del servicio que prestan en el templo. O sea, el diezmo tenía un propósito y sigue teniendo ese propósito. El diezmo sostenía la obra espiritual y el servicio del santuario. Era un sistema donde todos participaban, reconociendo que Dios es el dueño y el centro de la comunidad. Y en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 29, el diezmo se amplía para incluir en el servicio al necesitado. Al cabo de 3 años, dice el texto, sacarás todo el diezmo de tus productos para repartirlo a todos ellos, para que coman el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda, y se sacien. El diezmo, por tanto, tenía 3 propósitos, según lo que hemos visto hasta ahora. Primero, sostener el ministerio espiritual. Segundo, fomentar la adoración. Y por último, promover la justicia y la compasión. Pero con el paso del tiempo, Israel olvidó el propósito del diezmo. Daban solamente por costumbre, sin corazón. Por eso Dios les habla a través de Malaquías en el capítulo 3, el versículo 8 al 10. Un texto famoso que utilizan la mayoría de todos los pastores y todos los que hablan de diezmo para hacer sentir mal a uno, para, vamos a decir, despertar un sentimiento de culpa delante de Dios por no dar el diezmo. Y lo sacan fuera de contexto. Yo, por mí, lo sacan de la Biblia, porque cada vez que lo leen, lo que entienden es que me están diciendo a mí ladrón. Y no es el propósito del texto. Allí dice el texto lo siguiente: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Traed todo el diezmo al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. El texto no solamente trata de finanzas. Escuche, no solamente trata de finanzas, trata de fidelidad y confianza. Dios no está exigiendo dinero, está pidiendo lealtad del corazón. Cuando damos, estamos diciendo, Señor, confío más en tu provisión que en mis recursos. El llamado de Malaquía no es el diezmo como cifra, sino el principio eterno de devolver a Dios lo que a Él le pertenece. Jesús habló del diezmo, pero lo colocó en su justa dimensión. En Mateo 23 dijo, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Jesús no abolió el diezmo, pero corrigió su motivación. El problema no era el dar, sino dar sin amor ni justicia. Jesús enseñó que el valor de dar no se mide por la cantidad que nosotros hacemos o que damos, sino por la intención del corazón. Marcos 12:41 nos presenta el ejemplo de la viuda pobre. Echó 2 blancas, dice Jesús, que son un cuadrante. Esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Dios mide no cuánto tú das, no los ceritos que hay en el cheque, sino cuánto amor hay en tu dar. Eso es lo que Jesús mide. La iglesia del primer siglo no se organizó bajo un sistema de diezmo legal, por así decir, sino bajo el principio de la generosidad voluntaria. Hechos 2, 44 y 45 dice allí lo siguiente: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común,
y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No había obligación, no había necesidad, había amor. No había porcentaje fijo, había entrega total. Pablo reafirma este principio en 1 Corintios 16:2 cuando dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Y en 2 Corintios 9:6-7 dice: el que siembra escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de vosotros dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El espíritu del Nuevo Testamento no reemplaza el diezmo, lo eleva de una obligación a un privilegio. Dios es el dueño de todo. Salmo 24:1 lo dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Cuando nosotros damos, no estamos perdiendo, estamos reconociendo al dueño. El creyente es un administrador, no el dueño. Primera de Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No somos propietarios absolutos, sino administradores del reino. Dar es un acto de fe. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, dice allí la palabra de Dios lo siguiente: honra al Señor tu Dios con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Dar las primicias, es decir, Dios, confío en que habrá más. El corazón precede al acto. Eso es lo que quiere decir ese texto. Mateo 6:21 dice: porque donde está tu tesoro, allí también está ¿qué? Tu corazón. Dios no busca tu dinero, amigo. Busca tu corazón. Dar esa adoración. Cada vez que ofrendamos, estamos diciendo: tú eres primero, Señor. Algunas aplicaciones prácticas que nosotros podemos, vamos a decir, incluir en nuestra vida al escuchar estos temas y reconsiderar el tema del diezmo en nuestra vida es: primero, el diezmo no debe ser impuesto, sino comprendido. Cuando tú lo comprendes, entonces tú das y lo haces con amor. No debe ser usado para manipular. Y muchas personas aquí son expertos en eso. Quieren utilizar el diezmo y los textos que están en la Biblia, especialmente Malaquías 3, para manipular a los hermanos y sacarle el dinero de los bolsillos y hacerles sentir culpa por no diezmar. No, el diezmo no debe ser usado para manipular, sino para formar carácter espiritual. Hoy, más que discutir porcentajes, necesitamos recuperar el espíritu de la fidelidad. No se trata de un número, se trata de entregar a Dios lo primero, lo mejor y lo más sincero. No damos para ser bendecidos, damos porque ya hemos sido bendecidos. Cuando das con amor, no estás perdiendo, estás participando del carácter de Dios, porque Dios es un dador por naturaleza. Al concluir este video, quiero hacerlo con un llamado también. El diezmo, más que una ley, es un lenguaje de amor. Es la forma en que decimos: Señor, confío en ti. Eres mi proveedor. Todo lo que tengo es tuyo. Hoy, el llamado no es solo a diezmar, sino a vivir generosamente, a reconocer que la fidelidad también se demuestra con lo que hacemos con nuestros recursos. Porque cuando honras a Dios con tus bienes, Él promete abrir la ventana de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Dios te guarde y te bendiga.
Yo espero que tú hayas comprendido el acto de dar, no el diezmo en sí. Cuando comprendemos el diezmar, entonces lo hacemos como un acto voluntario y de amor. Así que si estás de acuerdo con lo que he dicho hasta este momento, espero que tú lo dejes en tu comentario. Si estás de acuerdo que diezmar todavía sigue siendo válido en estos tiempos o que ya no tenemos que hacerlo, sino hacer otra forma, otra cosa. Bueno, de todas maneras, espero tus comentarios y poder ayudarte en responder a esos comentarios que tú puedas hacer si tienes alguna pregunta sobre el tema. Dios te guarde y te bendiga. Nos vemos en otra ocasión en donde trataremos otro tema de mucho interés para nuestra vida espiritual y sobre todo para nuestro crecimiento de la palabra de Dios. Nos vemos. Bye.